Hola, buenas tardes para todos. Gracias por la asistencia. Ya di inicio a la grabación de la clase del día de hoy. Hoy es la clase número 7 de 9 que tendríamos, que componen el tag de aspectos registrales en el catastro y su impacto en las mutaciones. Entonces, ya estamos en la recta final. Les cuento que ya nos queda la asesoría del día lunes y nos queda las dos clases del día martes y miércoles de la próxima semana, o sea que estaríamos finalizando el miércoles 10 de agosto. En la temática que vamos a tener el día de hoy, ya voy a compartir pantalla, espérenme un segundito. Ay. No sé qué hice. Un momento, por favor, que modifique algo acá. Ya. Bueno, entonces... Todavía no estoy compartiendo. ¿Cierto que aún no estoy compartiendo? Sí. Sí, apenas voy a compartir. Listo. Ya estoy compartiendo pantalla, ¿cierto, chicos? Sí, señora. Listo, muchas gracias. Sí, señora. Bueno. Gracias los que me contestan por el chat, acá estoy pendiente. Listo. Espérenme un momento y damos inicio al tema. Bueno, entonces, como les decía, esta es la clase número 7. Hoy vamos a ver los siguientes temas. Entonces tenemos el englobe y el loteo. Bueno, como siempre, la presentación, les recuerdo los medios de comunicación y los canales que tenemos, es el correo institucional, el chat de Google, este espacio que son pues las sesiones de encuentros que tenemos los días de lunes a miércoles, de lunes a jueves, perdón, y el Classroom, donde estamos haciendo los anuncios constantemente del tablero, de las sesiones, las grabaciones y las clases. Bueno, dando inicio a la temática del día de hoy, vamos entonces con el englobe. Un segundito, tomo agua. Qué pena con ustedes, hoy tengo un poquito seca la garganta. Bueno, ¿qué es el englobe? Entonces vamos a verlo desde los puntos de vista que se puede contemplar, que sería desde su definición, desde la parte jurídica, cómo se ve geográficamente y cómo se ve también la información desde la parte del folio y puntualmente cómo podría ser la información en el ingreso en la parte de los datos alfanuméricos. ¿Listo? Entonces, para efectos de iniciar, empezamos diciendo qué es un englobe. Entonces, un englobe es la unión de dos o más predios que son colindantes. ¿Qué hacen? Conforman una nueva única propiedad, mínimo dos lotes, dos o más, ¿cierto? Entonces se conforma una nueva propiedad por medio de la unión de uno o más inmuebles, donde uno de los requisitos es que tengan un lindero en común. Y se genera pues un nuevo predio, donde se puede dar o no un cambio de propietario. Es decir, yo puedo realizar un englobe de dos lotes colindantes, volverlo uno, como veíamos en el ejercicio de estos días, y desde el ejercicio de la lectura de folios vuelvo un lote en uno solo y de ahí yo puedo decidir si vendo o conservo el propietario. En la misma escritura puedo hacer englobe y venta o puedo simplemente hacer el englobe, voy a conservar la propiedad y pues a futuro se hará una venta. Todo pues depende de lo que tenga el caso la persona. Pero con esto queda claro que mediante una misma escritura podría darse un englobe y una venta. El englobe corresponde a una mutación catastral de segunda clase. Y este englobe solo lo puede realizar quienes aparezcan como propietarios. Nadie más puede realizar el englobe de varios predios. Desde el efecto jurídico que tiene, pues el englobe es el acto por medio del cual se unen material y jurídicamente. Entonces aquí hay algo muy importante. Se juntan material y jurídicamente dos o más predios colindantes de un mismo propietario. Cuando se trata de titulares distintos, es que son diferentes propietarios, respecto a estos predios colindantes, es decir, que el lote 1 y el lote 2, uno es de Ana y el otro es de José, lo engloban. Entonces, cuando queda el englobe en el nuevo folio de matrícula resultante de este englobe, en la nueva unidad jurídica que aparece,
van a estar bajo el régimen de comunidad, es decir, lo que veíamos de copropiedad, pues donde tenemos unos propietarios en porcentaje de derecho entre ambos sumando el 100. Esto es algo pues que se da en algunos eventos. Normalmente cuando se generan los englobes y es el mismo propietario, este mismo propietario pasa a seguir siendo único propietario del lote resultante en el folio de la matrícula inmobiliaria. Algo que me parece importante comentarles es cuando hablamos de unión material y jurídica, porque muchas veces va a pasar y sucede que vamos a mirar una casa, digamos, y uno ve la fachada y tiene una fachada grande y amplia, y ustedes ven una casa con una fachada de una casa construida. Y cuando vamos a mirar jurídicamente, son dos casas, son dos predios, dos folios de matrícula inmobiliaria, que los juntaron físicamente, pero jurídicamente son dos. Entonces, eso es una situación que cuando vas a mirar visualmente se ve uno, pero incluso tú entras y digamos que si cada lote suma 50 de metros cuadrados, cada uno tiene 50, entonces vos ves una casa y el área de la medida de una casa que está unida físicamente da 100 metros cuadrados, pero jurídicamente cuando vamos a mirar los folios de matrículas son dos, cada una con el 50. Entonces por eso el efecto jurídico que tiene un englobe es que yo divido, dos lotes, material y jurídicamente, y esa unión jurídica se da a través de una escritura que yo registro para que tenga ya un soporte y sea un documento público. Como lo decíamos, una escritura sin registrar no tiene publicidad, no tiene conocimiento, aún no existe, solo está en papel y en la notaría, pero todavía no está jurídicamente efectiva ese englobe. Acá ahondamos un poquito más en qué consiste ese efecto jurídico del folio. Entonces, una de las cosas que tenemos es que los predios se deben inscribir por la cédula catastral, la nomenclatura y dirección, los linderos y los datos en registro, siempre, importante. Y debe señalarse en la escritura los linderos de cómo queda ese nuevo lote. En caso de que se requiera el englobe de predios que estén ubicados en dos círculos registrales, ¿eso qué quiere decir? Por ejemplo, hay municipios que son colindantes. Municipios, estamos hablando ya de municipios, tienen un límite, una frontera municipal, y justo son vecinos, y el lindero que tienen es el límite municipal, ¿listo? Entonces, ¿qué se hace en ese caso? La SNR dice que el mejor procedimiento para esto es determinar cuál tiene la mayor área. El que tenga la mayor área, ese englobe va a quedar en el círculo registral de ese municipio. Entonces, si yo estoy englobando un lote que está, bueno, dos municipios que están colindantes, Barbosa y Girardota. Entonces, uno está en Barbosa y el otro está en Girardota y los voy a englobar. Entonces, uno tiene 100 metros cuadrados y el otro tiene 200 metros cuadrados. Entonces, el que tiene 100 metros está en Barbosa y el de 200 metros está en Girardota. Entonces, cuando se va a efectuar el englobe, la matrícula resultante va a quedar inscrita en el folio del círculo registral de Girardota. Va a pertenecer a él, por tener la mayor área de terreno a englobarse. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Hasta acá, ¿me entienden, muchachos? ¿Está claro el concepto? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren aportar algo? Los escucho. O si quieren escribir también por el chat, los leo. Cuéntenme. ¿O vamos bien? También me pueden decir, vamos bien. Hola. Hola, ¿sí me escuchan? Al menos para decir que vamos bien. Listo, gracias, Johnny. Listo. Voy a avanzar entonces. Entonces, ¿está claro hasta el momento? Bien, gracias, Claudia. Bueno. Sí, para yo no sentir que estoy como muy sola. Me gusta que compartan algo si tienen para complementar o tienen alguna duda o sienten que voy muy rápido o no está claro el concepto. Si no quieren hablar, pueden escribirme. ¿Listo? Entonces, ¿qué requisitos se tienen para el englobe? Voy a aclarar. Estos requisitos pueden variar, pero estos serían como los mínimos necesarios y son requisitos para cumplir el trámite de englobe en catastro. Porque es que cuando yo ya tengo el englobe registrado, yo ya tengo la escritura, ya está todo, ya es solo proceder a hacer la inscripción catastral. Entonces, mínimos, estos serían los documentos: la fotocopia de la cédula del propietario de los inmuebles, la escritura de los inmuebles, el plano puede ser opcional, no es necesario que sea obligatorio, puede ser opcional el plano protocolizado, y eso sí, el certificado de tradición y libertad de los dos predios o más que se estén englobando, ¿cierto? Dependiendo del caso, porque como les digo, puede haber englobe de mínimo 2, para que se considere englobe mínimo 2 o más.
¿Listo? ¿Hasta acá vamos bien? Voy a avanzar entonces. Espero alguna respuesta. Listo, avanzo. Entonces, geográficamente, ¿cómo vemos un englobe? Entonces, acá empieza la temática. Si ustedes tienen, en este caso, vemos en esta primera imagen, este es el dibujo de una, digamos que esto es una manzana. ¿Listo? Esta es una vía, así como para hacernos una idea. Entonces, en la manzana tengo 3 lotes y son colindantes. El 1 es colindante del 2, el 2 es colindante del 1 y del 3. Entonces, si yo realizo un englobe del 1 y el 2, el englobe geográficamente lo voy a ver como es la unión de 2 o más predios colindantes, o sea, que conservan mínimo un lindero en común. Y este sería el resultado geográfico del englobe. Esta sería la manzana como queda. ¿Sí está claro este ejemplo, chicos? ¿Les gusta el ejemplo o quieren algo diferente? ¿Vamos bien? Sí, señora, muy claro. Listo. Señora. Pues, hasta aquí hemos visto la definición de lo que es un englobe, los requisitos para entrar la solicitud de un englobe a catastro, los requisitos mínimos, listo, son puntuales, no son, o sea, no estoy diciendo que pueden haber más porque depende de lo que defina el gestor catastral, ¿cierto? Normalmente los gestores catastrales definen cuáles son los requisitos mínimos de documentación que ellos requieren para poder radicar una solicitud. Dependiendo del tipo de solicitud que hagan, van a haber unos documentos o requisitos. Lo que yo hice en este ejercicio fue ponerles los mínimos necesarios, los que son más en común entre los gestores catastrales. Entonces, aquí ya vemos pues cómo se ve geográficamente. Pero entonces en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo se ve desde el punto de vista de los folios, ¿cierto? Entonces, espero que se vea bien. ¿Ven claro la imagen? No, espero que no me haya quedado muy pequeña. Entonces aquí lo muestro de una forma como visual. Tengo la matrícula, para este caso sí estoy usando una matrícula real porque necesitaba usarla. Tengo una matrícula inicial, tengo 2. La matrícula 1 y la matrícula 2, lo voy a decir así, ¿listo? Una tiene 202.95 metros cuadrados y la otra tiene 902.10 metros cuadrados. Entonces, en este caso, estas 2 matrículas son colindantes los lotes, primer requisito, y las van a unir. Por medio de una escritura de englobe con un plano, se registra y pasa a ser, en el momento en que se registra, se abre esta nueva matrícula inmobiliaria, que sería la 3, en este caso, y normalmente se esperaría que la suma de estas 2 áreas den el resultado de la matrícula resultante para ese lote. Entonces, si yo tengo 50 más 70, el resultante debería de ser 120 metros cuadrados, ¿cierto? Vamos a leer qué pasó en este folio. Porque si ustedes cogen 202.95 más 902.10, no da 1.438 metros cuadrados. ¿Por qué puse 1.438 metros cuadrados? Porque cuando vamos a mirar, este es el folio de la matrícula resultante. ¿Qué sucede? Acá nos da una información, ya habíamos hablado más o menos de los aspectos que nos cuentan, la dirección, el tema de la fecha en que se hace la apertura, por medio de qué documento. Acá tenemos la fecha en que se hizo la fecha de instrumento público, el estado de este folio está activo, habla de las matrículas matrices. Entonces, cuando yo realizo un englobe de 2 lotes, en este caso, estas 2 matrículas del englobe, las madres, se consideran matrículas matrices o madres. Entonces ya viene una derivada, que sería esta, la 85, 83, 93 para este caso. Pero cuando hablamos de la cavidad y linderos, aquí hay una nota que dice la definición. Tomar los linderos de la escritura 2217, lote con un área de 1.438 metros cuadrados. ¿Esto qué implica? Que dentro de lo normal sería que si yo sumo 50 más 70, 120, pero en este caso no, porque hicieron una, de acuerdo a los planos, definieron que esta realmente daba 1.438 metros cuadrados. Con los planos presentados, ya todo el tema de la protocolización y demás, Catastro entra a cumplir lo que le entregan. Obviamente ya ahondar en el tema del cumplimiento del trámite en la parte geográfica, ya puntualmente, eso es un tema mucho más amplio. A veces toca hacer corrección de áreas porque a veces no nos da, pero en este caso no voy a ahondar en eso porque sería objeto de otro tipo de temática que ya tiene que ver con el tema de reconocimiento predial, el tema del registro de la información geográfica, que realmente ya entraría en otra competencia de otro curso o de otras materias que ustedes han visto. Entonces, para efectos de este ejercicio, tenemos un lote de resultante de un englobe en donde
La matrícula resultante quedó con 1.438 metros cuadrados. Entonces, mire que cuando uno ve un folio de matrícula, en la parte de los datos, la primera parte principal, nos informa, dice matrículas matrices. Ya de entrada sabemos que esta matrícula que yo estoy viendo tiene unas mamás, que tiene un origen, y tiene dos, o sea, que viene de 2 lotes. Luego, en la anotación número 2 del folio, en la parte jurídica, nos indica que mediante tal escritura se realizó en la especificación un englobe. Este englobe, ya vemos que entonces dice 2 matrículas. Ah, esta matrícula es resultado de un englobe de 2 lotes. Y nos dice quiénes son los propietarios de esta matrícula de englobe. Entonces, en este caso tenemos 3 propietarios. Entonces, vamos a asumir que cada uno es dueño del 33.333 y uno con el 33.334 para redondear al 100%. Entonces, hasta aquí visualizamos cómo sería un englobe desde la parte del folio de la matrícula resultante. Pero también podemos ver cómo se ve la información de las matrículas matrices, cómo quedan en el folio, porque aunque termina su vida agotada por temas de área, puede que jurídicamente aún quede vigente en registro el estado del folio siga activo por razones diferentes, cosas que tienen que ver con la información registral, más no catastral. ¿Listo? Hasta aquí queda clara la información del ejemplo del englobe, perdón. Hola. Chicos. Sí, profe. Ok, muchas gracias. Háganme una señita por el chat, yo miro el chat a ver qué me dicen también. ¿Listo? ¿Cómo vemos entonces el folio de la matrícula desde una de las matrices? Acá vemos la primera. Entonces, queda el registro de esta manera, en la parte informativa del folio. Nos dice que esta matrícula, bueno, esta también viene de otra matriz. ¿Listo? Cabida y linderos nos dice ver linderos de la escritura tal, listo, ya. Y en la anotación final, la última anotación que tiene este folio de matrícula inmobiliaria indica que mediante la escritura tal se realizó englobe de este y de otro. ¿Listo? Y que en este punto estos fueron los propietarios que ejecutaron el englobe. Esto quiere decir que aunque aquí dice folio activo, por temas de ocupación de área, esta matrícula inmobiliaria ya va a quedar no vigente en la base de datos catastral en el momento en que se realice la mutación de segunda para ejecutar el englobe. ¿Listo? ¿Quedan claros hasta acá? ¿El concepto está claro, chicos? Sí, señora. Gracias. Entonces acá vemos lo mismo que pasa con la siguiente matrícula. Si avancé, es que, espérenme un segundo. Listo. Están muy parecidas. Acá está la otra. Esta es la siguiente matriz. Acuérdense que en el ejemplo tenemos 2. Pasa lo mismo. Menciona el tema de la información del folio, continúa activo, pero activo para registro. ¿Listo? Y en la última anotación del folio menciona la misma escritura y dice que se realiza pues por medio de la especificación el englobe de este y otro, donde fueron los que ejecutaron esta escritura de englobe estos 3 propietarios. Entonces aquí vemos que cuando yo estoy leyendo un folio de matrícula inmobiliaria, acá dice activo, entonces uno diría, ah, está vigente en catastro, ¿cierto? Pero si voy a la última anotación y me dice que ya se englobó, entonces si en catastro ya cumplieron la escritura, muy probablemente esta matrícula debe estar no vigente en catastro, a menos después de que no hayan cumplido aún el trámite del englobe. Listo, pero en el momento en que se cumpla catastralmente va a estar no vigente y en registro hasta que no determinen pues lo que tenga pendiente del tema registral, seguirá activo. Esto es algo que tienen que tener muy presente, que no todo folio activo tendrá que estar vigente en catastro, porque esta matrícula ya se convirtió en una matrícula matriz de un englobe. ¿Listo? Entonces ahora les voy a mostrar cómo se ve la información en un ejemplo sencillo, práctico, porque como les indicaba en las clases anteriores, el tema de la ficha catastral tiene distintos diseños, tiene distintos tipos de información. Cada gestor catastral, dependiendo de su sistema de administración de información que tenga, de la información catastral, tiene un formato de presentación. Aquí yo hice digamos, un diseño ajustado para efectos del ejercicio. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería? Digamos que como acá no vamos a hacer un ejercicio con una plataforma en la cual yo voy a decir que voy a realizar el englobe, porque pues no tengo los medios para hacerla y ya eso es un objeto pues de la transacción catastral que se hace. En este caso, la información alfanumérica, ¿qué necesito yo meter en la ficha? Este es el resultado de un englobe. Entonces, ¿qué pasa? Las 2 matrículas matrices ya quedan con la ficha cancelada.
Ya esas fichas se cancelan, se hace la anotación respectiva, que mediante escritura tal se cumple englobe, entonces estas fichas quedan ya canceladas, quedan en el histórico, pero ya no están vigentes en la base de datos catastral, ya se hizo el englobe en la base de datos geográfica, en la información geográfica, ya se ejecutó el englobe. Entonces, procedemos como si estuviéramos haciendo una ficha o ingresando la información puntual. Estoy dando un ejemplo corto con la información más puntual que me pareció, pues, como para el ejercicio práctico. Entonces, ¿qué ingreso? La información del predio, de qué municipio es, cuál es el barrio La Manzana, qué clase de suelo es, aquí lo puse urbano, creo que decía urbano también en el folio. El tipo de predio, para mí, lo hice sencillo, son 2 lotes que se englobaron en un nuevo lote. Entonces, acá el tipo de predio es un lote. Si tiene o no mejoras, en este caso no. ¿De qué círculo registral? Es el folio de la matrícula, el número de la matrícula inmobiliaria, con qué área queda el lote de terreno, qué coeficiente tiene el 100%. En este caso no tiene construcción, a tratarse de un lote, no diligencio esa información. Y luego viene la información de propietario, poseedor u ocupante. En este caso son propietarios, ¿listo? Porque tenemos un título de escritura, entonces son propietarios. Y de acuerdo al folio eran 3, eran estas 3 personas, el tipo de documento de cédula, el número de la cédula estaría en la escritura o está en la información catastral porque ya deben de estar creados los propietarios para poderles asignar. Y el tipo de documento con el que se está haciendo el soporte es una escritura en este caso, esta información viene del folio y de la escritura, acá está el número, la fecha del documento, qué entidad es, en este caso es una notaría, si fuese otro tipo de documento, digamos si fuera una sentencia, estaríamos hablando entonces de un juzgado, ¿listo? Si fuese un predio informal, entonces sería muy probablemente pues una compraventa, algo así, pero sería otro tipo de soporte. Es lo que hablábamos de, dependiendo, en este caso estamos hablando de predios que tienen título de propiedad, que están registrados, que existen en el registro. ¿Listo? Entonces, para este evento es una notaría, el número de la notaría, la fecha en que se realizó el registro en registro de instrumentos públicos, el tipo de derecho que tienen, en este caso son 3 propietarios, están en pro indiviso, hay otros tipos de propietarios, en este caso hay una distribución de los porcentajes para dar la sumatoria del 100%, pero puede ser que fuera único, entonces ponemos único, 100%, o usufructo no propietario, también se diligencia en esta parte de información. Esta sería cómo se vería la información alfanumérica de la matrícula inmobiliaria resultante del englobe, la que se genera después del englobe. Chicos, hasta acá el ejercicio práctico de un englobe. ¿Qué dudas tienen? ¿O está claro? Cuéntenme, los escucho. Hola. O si quieren me escriben bien y ya, seguimos. Profe. Hola. Pues usted dijo que lo ¿Cómo iba a estás? hacer, que esto sería, bien, y usted, buenas tardes, Bien. que esto sería como en otra clase o algo. Cuando se va a hacer un englobe, sí se debe tener en cuenta lo de que los 2 predios o los predios que se vayan a englobar tengan área, porque si no ya pasa a ser a que a cada predio le den una certificación de área por medio de una resolución de catastro. Y pero espérame, Alba, porque me confundí con la expresión. Verificar que tengan área, pues que existan jurídicamente y que existan geográficamente. Anteriormente hay muchos predios que no se les colocaba área o decía 7 por 20, supongamos. Se sabe que 7 por 20 son 140. Alba, pero espérame, para ubicarnos. Cuando tú dices, ¿dónde salía el 7 por 20? ¿En dónde? ¿En qué documento? En las escrituras, en muchos certificados de libertad y tradición dice 7 por 20, o sea, una medida. Ya esa medida no la aceptan, debe de decir 140, es preferible que diga 140 a 7 por 20, o sea, entonces ya si el área, si los predios que se van a englobar no tienen área, entonces no tienen descrita el área, la descripción del área, porque cuando me dices no tienen área me quedé pensando, o sea, no existen jurídicamente, porque puede pasar también, pues acá estoy pensando locamente, que yo tengo una matrícula inscrita en registro, a mí me llega impuesto predial, todo, pero cuando voy a mirar, está ahí localizada físicamente, en catastro no me la han ubicado, pero sí me están facturando, entonces digo, bueno, ubiquémosla. Entonces eso es otro tema que también sería ese saneamiento, pero sabes que
cuando hablamos de que tenga el área, es que esté descrita el área. Hace mucho tiempo, porque si nos vamos al pasado, hay escrituras donde se menciona, incluso la unidad de medida está en varas, creo que hay otras, y sí, es complejo el tema del área. Acá, pues, yo como les decía, para efectos del ejercicio, en un mundo ideal, las dos matrículas que estoy englobando están correctas, los linderos están perfectos, todo cuadra con la escritura, y ya lo englobé, ya todo dio, aunque pues en este caso por folios no me dio exacto, pero hacía la anotación, no sé si entraste en ese momento, en el folio indicaba que el área se tomaba de la escritura tal. Probablemente hicieron una corrección de áreas antes de llegar a este punto. ¿Quién levanta la mano? Hola, Claudia. Claudia. Para lo del englobe, ¿se identifican los predios con ficha catastral y matrícula inmobiliaria o solo la matrícula inmobiliaria? Y ya cuando se hace pues el englobe como tal, se le asigna sí una matrícula inmobiliaria, pero también le asignan una sola ficha catastral a los dos predios o tres. Voy a hacer un recuento rápido, ¿cómo sería? Así como yo soy la dueña, bueno, voy a poner José y María. Ah, no, sí, bueno, pongámoslo. Voy a decir que este es un englobe. Son dos predios colindantes y yo soy dueña de los dos lotes, para no complicarlo. O en este caso son tres, como estamos en este caso, vámonos con este caso. Son tres propietarios. Decidieron que tienen dos lotes colindantes, comparten un lindero, son vecinos. Entonces, estas tres personas dijeron, no, venga, englobemos. Bueno, entonces, ¿qué hicieron? Ahí hay un tema, pues, de levantamiento de planos protocolizados, organizar todo ese aspecto que tiene que ver, pues, con la parte que le corresponde al propietario. Ya tienen el tema de notaría, con sus planos protocolizados, proceden a hacer el registro. Entonces, físicamente, ellos saben dónde están los dos lotes, tenemos para cada uno de estos lotes un folio de matrícula inmobiliaria que identifica dónde están, qué área tienen, quiénes son los propietarios. Listo. Físicamente ya ellos hicieron unos planos y definieron cómo iba a quedar. Con eso hicieron una escritura. Fueron a la notaría, ya está listo, me voy a registro. En registro me registran la escritura. Entonces, ¿qué hacen en registro? Me voy a devolver para que lo veamos. Entonces, registro dice, me voy a devolver hasta acá. Tengo estas dos matrículas y físicamente tengo dos lotes que son colindantes de los mismos propietarios. Decidieron englobar. Resulta es que hace registro. Registro dice, para el caso de estas dos, van a ser de esta. Entonces, la nueva matrícula que se genera, el nuevo lote que se genera, me abre una nueva matrícula inmobiliaria y me deja una anotación histórica aquí en la parte donde dice matrícula matriz. Me dice, esta y esta son las que se unieron para que se generara esta. ¿Listo? ¿Qué pasa en este ejercicio? Que me hacen una nota en cavidad y linderos, que es más o menos lo que estaba mencionando Alba, que dice, tiene que tener área. Es decir, debe describir un área de lote con la que queda. No me puede decir que el lote es de 50 por 16.5, no. Tiene que decir cuál es el área. En este caso dice que el área resultante es 1438 e incluso hacen la anotación. Tomar los linderos de la escritura tal. Eso quiere decir que si ves el número de la escritura, dice 2217, es la misma escritura del englobe. ¿Por qué? Porque muy probablemente cuando yo sumo estas dos áreas que tenían las matrículas matrices no me da 1438. Entonces, en ese proceso de ellos haber hecho los propietarios, cuando fueron a hacer el englobe, muy probablemente deben de haber hecho un levantamiento topográfico por su cuenta para poder hacer los planos protocolizados. Y ahí se percataron que el área del nuevo lote no era la sumatoria de los dos lotes. Entonces, por eso se hace esta anotación en el registro acá, donde dice de dónde se toman. Y en la escritura muy probablemente va a indicar cuáles son los linderos de este lote resultante. Va a indicar por el norte tanto, por tal, colinda con este, en tanto, y además menciona la medida del área del terreno, que es lo que mencionaba Alba hace un momento. Hace unos años, en las escrituras, a veces ni ponían el área. Solo hablaban los de los linderos o hablaban de una unidad de medida que era distinta a metros cuadrados, otras, y había que hacer la conversión. O decía cuerpo cierto, también recuerdo esa. Listo. Entonces ya hasta aquí los propietarios ya tienen una matrícula, una escritura, ya las otras dos matrículas que venían en el folio, acá es todo lo jurídico. Esta va a quedar con la anotación arrancando con un englobe y va a marcar los propietarios. Entonces yo ya tengo una matrícula nueva, una área nueva, los propietarios continúan siendo los mismos y entraría a hacer la parte geográfica. Pero entonces, ¿qué pasa con las dos matrices, con los lotes iniciales? También ellos tienen una transformación. Jurídicamente, esta es la 1. Acá me dice que
en la última anotación del folio de matrícula inmobiliaria de una de las del englobe, una de las matrices, va a decir que mediante la escritura tal se realiza el englobe de este con otro y que esos fueron los propietarios que realizaron el englobe. Aquí termina el tema de esta matrícula, o sea, más anotaciones ellos no van a poder vender porque esto ya se transformó en un nuevo lote, porque cuando dice englobe, quiere decir que resultó algo nuevo y lo que había antes se convirtió en una matrícula matriz a nivel de folio, ¿listo? Eso pasa con la matriz número 2, lo mismo, la misma anotación, habla de un englobe, quienes realizaron el englobe. Entonces, cuando uno ya entra el trámite a catastro, digamos, yo ya tengo todo, ya tengo la escritura, ya tengo ingresa la solicitud a catastro o llega pues por boletín de registro, entonces se procede a ejecutar ese cambio en la base de datos catastral. La base de datos catastral está conformada por una información geográfica y una información alfanumérica. ¿Listo? Entonces, cuando se va a hacer ese cambio, me voy a devolver hasta atrásito, acá. Geográficamente, esto es lo que haríamos. Acá está el lote 1 y 2, y se engloban y se convierte en este. Obviamente, pues este no está tan exacto porque normalmente hay un tema de numeración de cédula y demás, ¿cierto? A nivel geográfico es la suma de estos dos, el resultado. De acuerdo a unos planos que entregan, definen linderos, qué data, me da el área que me definieron. En un mundo ideal, avanzamos. ¿Y qué pasa entonces con las fichas? Tengo la matrícula, tengo dos matrices. Entonces las fichas quedan canceladas ya, pues quedan en un histórico porque se cierran con el englobe. Y en la parte geográfica se genera pues la nueva ficha del lote del englobe, es la que está ya jurídicamente y a nivel de áreas activa en catastro y también pues en registro. Entonces acá lo que sucede es que cuando yo ya voy a hacer la información alfanumérica, que es la parte de la información de jurídica, la información del predio, pues acá hago más o menos una clasificación, información general, la del predio, el tema notarial, el tema de si tiene construcciones o no, en este caso no las tiene para el ejercicio, y el tema de la información de los propietarios. Entonces, digamos que está la nueva ficha catastral, las otras ya se convierten en históricos del sistema y pierden la vigencia, las matrices, con la resolución que sale. O sea, después de que se termina de ingresar, se hace la transacción geográfica, que es el englobe de estas dos, en una nueva, procede a hacerse el ingreso de la información alfanumérica, que es la transacción catastral, y luego de esta ya se genera una resolución, un acto administrativo en donde queda ya estipulado lo que se hizo. Se trata de un englobe, queda de esta manera, con estos datos se notifica y ya luego de la notificación, ya si no se presenta ningún recurso de más, queda en firme en la base de datos catastral. Con eso cubro la pregunta. ¿Queda claro? Sí, señora, muchas gracias. Con mucho gusto. Creo que este recuento ayudó como a hacer una idea rápida. Luego tenemos paso al loteo. ¿O alguien más tiene dudas con el englobe? ¿O algo que quieran aportar, comentar, chicos? Listo, entonces voy a avanzar con el loteo. Entonces el loteo tiene esta definición. Es pues la división de un inmueble en dos o más. ¿Listo? Solo lo puede realizar el propietario del predio. Nadie más puede hacer un loteo. También se trata de una mutación catastral y también puede incluir con ella un cambio o no de propietario. Es decir, yo soy la dueña de un lote y yo lo quiero partir en dos. Entonces, aparte de que lo quiero partir en dos, también quiero vender. Me voy a quedar con uno de las matrículas resultantes, me voy a quedar con un pedazo y el otro pedazo se lo voy a vender a Juan. Entonces, en la misma escritura yo puedo hacer las dos cosas, loteo y venta. Esa, una mutación de segunda y una mutación de primera. ¿Listo? Pero para efectos del ejercicio, la persona va a partir el lote y va a seguir siendo dueño. ¿Listo? Entonces, tenemos que, curiosamente, es la continuidad del anterior caso. Bueno, voy a avanzar a la siguiente. Bueno, acá hay unos datos, esto tiene unos requisitos. Vamos a avanzar. El efecto jurídico que tiene en el folio un loteo es el acto donde se dispone por medio del cual el titular de derechos al propietario divide su predio de mayor extensión en dos o más porciones. Listo, esta es como la definición del efecto jurídico que tiene, esta sería la especificación que maneja dentro del registro.
¿cuáles requisitos tenemos? Son muy similares a los del englobe. Estos requisitos, aclaro, son los requisitos cuando ya se hizo la inscripción de la escritura del loteo en registro y se va a ingresar el trámite para cumplirse en catastro. Entonces se pide la fotocopia de la cédula del propietario del inmueble, la escritura del inmueble, los planos y el certificado de tradición y libertad. El plano es opcional, aclaro, porque ellos ya han presentado un plano protocolizado a la notaría y al registro. Ayuda mucho que presenten el plano también, pues eso sí está claro. Hasta acá, muy similar. Estamos hablando de requisitos para solicitar el trámite del cumplimiento de un loteo en catastro, donde ya hay una escritura. Bueno, geográficamente, ¿cómo vemos un loteo? Entonces, acá tengo, esto es una manzanita y esto es una calle, ¿listo? Entonces, esta manzana no, este lote, perdón, este es un lote, no una manzana. Yo soy la dueña de este lote y he decidido partirlo en 4 pedazos. Entonces, acá tengo los nuevos lotes geográficamente. Acá están, 4 pedazos. Eso quiere decir que se abriría matrícula. O sea, jurídicamente, ¿qué pasa en el folio? Esta se convierte en la matriz. Deja de tener vigencia en catastro cuando se cumple el loteo y jurídicamente en el registro ya no tiene, pues puede quedar activo o no el folio, por lo que les explico que puede tener algún tipo, digamos, de pendiente de hipotecas o demás o algo por el estilo, pero ya a nivel de áreas ya no hay una ocupación para esa matrícula inicial. Esa matriz ya no tiene una ocupación geográfica porque se partió en 4. Entonces, en este caso tenemos las nuevas 4 resultantes. Entonces, se abren folios de acuerdo a la cantidad de terrenos en los que se divida el lote de mayor extensión inicial. ¿Cómo lo vemos en el folio? Entonces, voy a darle continuidad. Esta fue la matrícula resultante del englobe del ejercicio anterior. Entonces, tiene 1.438 metros cuadrados el área del lote de mayor extensión. Incluso si ustedes van a ver el folio de la matrícula 85-83-93, va a dar 2 informaciones. Nos va a decir que esta matrícula tiene 2 matrices que vino de un englobe, que son estas 2, y que de esta matrícula se derivaron 2 matrículas, es decir, aquí se originó con un englobe y desaparece, digamos, jurídicamente, no desaparece, sino que queda ya sin vigencia catastral a través de un loteo, o sea, es decir, este fue el resultado de la suma de 2 lotes y ahora va a pasar a partirse otra vez en 2 lotes. ¿Cómo se parte? Tenemos que el primer lote se va a partir en 2. El primer lote quedó con 366.33 metros cuadrados, le abrieron matrícula inmobiliaria. El segundo lote quedó con 1.071.67 metros cuadrados. ¿Eso qué quiere decir? Que la sumatoria de estos 2 es el área del lote de mayor extensión en este caso. ¿Listo? ¿Cómo se ve el folio de la matrícula derivada, las resultantes? Entonces tenemos que el primer lote, que es de 366 metros cuadrados, nos indica aquí en el folio que tiene una matrícula matriz, que es esta, ¿cierto? Entonces mire que uno va identificando en el folio de dónde vienen las matrículas o en qué se convierten las matrículas, como es el caso de la parte de abajo de esta, que ya pasa a decir que se derivan estas 2. Entonces, acá pues pasan otro suceso con esta matrícula inicial. Parece que se parten varias, pero vamos a llegar solo hasta el loteo. ¿Listo? Entonces, vemos que la anotación número 2, arranca con la anotación número 2, o la última anotación que tiene esta, va a ser, para efectos del ejercicio, es una escritura mediante la cual hicieron loteo, donde dice la especificación 0920, loteo. ¿Quiénes hicieron el loteo? Pues estas 3 personas. Estos son los propietarios que quedaron, que fueron los que se encargaron del loteo. Son los mismos propietarios del ejercicio anterior, como les digo, en un momento dado englobaron y luego decidieron partir nuevamente. Y curiosamente lo hicieron todo con la misma escritura porque veo el mismo número de escritura. ¿Listo? Entonces esta es la segunda matrícula resultante del loteo. Acá también nos da la misma información. Dice que viene de esta matrícula matriz. Ay, perdón, qué pena con ustedes. Esta misma matrícula matriz. Y habla de, bueno, acá está el tema del contenido de la cabida y linderos en ambas, aclarando de dónde vienen los linderos, de qué escritura y con qué área quedaron. Y nuevamente la anotación con la que se da origen a la matrícula. Esta habla de un loteo y que son estos 3 propietarios. ¿Listo? Hasta acá está visualmente cómo se ve el loteo, cómo se ve desde el punto de vista del folio de la matrícula inmobiliaria. Y si nos vamos al ejercicio práctico yo ya entré la solicitud a catastro, ya están cumpliendo la división geográficamente, de acuerdo a las escrituras, a los planos que se tengan, de acuerdo a los folios de matrículas que me indican. Entonces ya se cumplió geográficamente, ya esta matrícula
la ficha de esta queda cancelada, esta matrícula geográficamente ya va a convertirse en 2 lotes nuevos, estas van a quedar con sus respectivas áreas. Entonces, en el proceso de la transacción catastral, ¿yo qué hago? Voy a tener una ficha catastral que se cancela, que es la matriz antes del loteo. Y voy a tener 2 fichas catastrales, como se partió en 2, voy a tener 2 fichas catastrales que hacen referencia a cada uno de los lotes del loteo resultante. Entonces, para la matrícula, la primera matrícula que se deriva, que genera el nuevo predio, lote nuevo, vamos a ingresar la información. Para efectos del ejercicio le pongo una dirección inventada. Bueno, entonces pongo de qué municipio es, en este caso barrio Manzana, qué clase de suelo es, va a seguir siendo un lote, todavía no han construido en él. Ingreso una dirección inventada, este es el del círculo registral de Medellín, el número de la matrícula que tiene, con qué área queda el terreno, qué coeficiente de propiedad tiene. En este caso no hay construcción, entonces no se diligencia. Y la información del propietario vuelve y sale, ¿de dónde? De la escritura. Para este caso fue la misma escritura del englobe, la del loteo. Entonces vamos a tener conservando la misma información hasta tanto no se realicen otras anotaciones e ingresen las solicitudes a catastro para cumplir la mutación. Entonces hasta aquí se cumplió la mutación de segunda de un loteo. Es una mutación de segunda clase. Lo mismo para la ficha del otro lote. Lo mismo, ingresó la información, esta tiene 1071.67 metros cuadrados, los propietarios se conservan y de acuerdo a futuro creo que la anterior se va a reglamentar, creo, se partían muchas o se va a lotear nuevamente. Pero para este caso lo aparo en la parte de la ficha catastral, en donde ya se ingresa la información en la base de datos de catastro. Entonces, cuando se cumple un loteo, vamos con el mismo ejercicio del englobe. Luego de que llega a catastro la información y se procede a hacer el cumplimiento del registro del cambio, de la mutación de segunda del loteo en la base de datos geográfica, la información geográfica, y luego se procede a hacer la información alfanumérica. De igual forma, se cancela la ficha del lote original y espérenme un segundo que me cogió la tos. Se cancela la ficha del lote original, la matriz se convierte en una matriz y se genera ficha para cada uno de los lotes resultantes con su respectiva información. Ya se vuelven 2 lotes completamente independientes, quedan siendo colindantes, pero son independientes el uno del otro porque tienen su folio de matrícula, su vida jurídica distinta, aunque surgieron de la misma parte. Y ya se procede también a hacer la respectiva acto administrativo, resolución, donde se da cuenta de todos los cambios que se realizaron, cómo queda el inmueble, se le fija al avalúo catastral de acuerdo a sus nuevos datos de información física y jurídica, y ya se procede a notificar la resolución. Una vez que no haya ningún tipo de recursos o demás, queda en firme y ya queda en el sistema que la matrícula matriz queda no vigente como una matrícula matriz, pero ya esa ficha queda cancelada como un histórico, y las 2 nuevas son las que quedan vigentes en el sistema y ya entran a entrar pues como en la vida catastral, y existe su información en registro y existe su información en catastro. Hasta aquí, chicos, ¿qué duda tienen? ¿Tienen algo para complementar? ¿Qué les pareció el ejercicio? ¿Fui clara o alguna pregunta que tengan? Profe, ¿y para un predio rural es lo mismo? En los loteos hay ciertas condiciones. En la generalidad tengo la nota de que creo que en los rurales, o sea, hay una medida mínima para uno poder partir un lote. En rural es una y en urbano es otra. Eso sí son condiciones. Todo eso son cosas que tienen que mirar primero los propietarios, pero primero tienen que consultarlo con el respectivo municipio en el que están, porque la norma puede ser distinta. Pero en la generalidad, en Colombia, en la generalidad, claro. Creo que es a partir de... Esperen que yo tenía el datico por acá. Hola, ¿quién escribe? Profe. Sí. Profe John. Hola, Alba. Buenas tardes. En la mayoría de los municipios depende de la unidad agrícola familiar. Sí, señora. Entonces, por ejemplo, acá en Venecia son 5 hectáreas, depende pues son 0.5 hectáreas, ¿no es así? No, son 5 hectáreas. 5 hectáreas. Y creo que a nivel, sí, esa es la generalidad. Y a nivel urbano, creo que estamos hablando de 500 metros. No, aquí a nivel urbano pueden ser 40 metros, 50. ¿Un loteo? Sí,
Por ejemplo, acá, eso es lo que les quería decir. O sea, darles una respuesta es complejo porque eso depende de cada uno de los municipios. A nivel general, sí está este dato. ¿Qué otros requisitos tienen que mirar cuando se trata? O sea, hay cosas que sí cambian. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un levantamiento topográfico de un lote que está en la ciudad a un lote rural. Los lotes rurales, normalmente las formas, Dios mío, son complejos. Incluso a veces hay temas de dificultades con los linderos y demás. Pero entonces sí, el requisito cambia de acuerdo al municipio. Y sí, es de una u otra manera, pues quienes han trabajado y trabajan en levantamientos topográficos o son reconocedores prediales, saben que el tema rural siempre es más complejo que el urbano. El tema de los lotes, en las visitas, incluso los accesos y demás. El montaje de los planos es más complejo. Los levantamientos topográficos son más complejos, requieren de medidas con GPS. Realmente sí es más complejo el tema, pero en sí el trámite catastralmente parece el mismo, pasa pues urbano-rural. Y a nivel de registro es llevar la documentación que se requiere para registrar la escritura con el respectivo plano protocolizado. ¿Queda clara la pregunta? Sí, señora, muchas gracias. Ah, qué bueno, Claudia. No sé si tengan alguna otra duda. Hasta ahora hemos visto pues la temática. Para quienes se conectaron después de que di inicio a la sesión, les voy a compartir nuevamente el vínculo para la asistencia, por favor, para que lo diligencien. Y nuevamente les hago un recuento. El TAC está conformado por 9 sesiones, como las que tenemos, encuentros de martes a jueves, y tenía después 3 sesiones de asesorías que se dan los días lunes. El día de hoy estamos dando la sesión número 7, entonces restan 2 clases, que serían el martes y el miércoles de la próxima semana, y una asesoría que sería el día lunes a las 6 de la tarde. Entonces, estamos ya en la recta final del curso. Estoy preparándoles un material porque me han escrito que quieren un material complementario. Voy a tratar de subirlo a la plataforma para el próximo lunes tenerlo listo. Lo estoy organizando. Algunas cosas serán vínculos, otras será una información normativa. Voy a mirar qué más que pueda publicar y compartirles. Y el lunes estaríamos realizando unos ejercicios para que demos pues como continuidad al tema de los folios y de la temática que hemos visto. Y la próxima semana ya estaríamos con los últimos temas que nos quedan para abordar y ya estaríamos dando cierre al TAC. Entonces me parece importante que lo recuerden, que estamos pues ya en la recta final y pues agradecerles mucho la asistencia y la participación y la aceptación del curso también. Entonces, chicos, si tienen alguna duda, han visto el tablero, he estado publicando, ya la clase de ayer está publicada, desde ayer creo que la subí. Para quienes no lo han visto, ahí están las rutas, se pueden poner al día. Si tienen alguna duda, me pueden escribir por el chat, también pueden escribir por el tablero. No sé, los escucho o ya damos cierre al espacio del día de hoy. Chicos, profe, ¿estamos bien? Felicitarla. Muchas gracias. Se le nota la preparación que prepara el tema para explicarnos a nosotros detenidamente, con paciencia. Y sí, excelente. Muchas gracias, Alba. Espero que todo el contenido que les he compartido les haya servido, les haya gustado. Pues hasta ahora pues no me estoy despidiendo, pero les estoy dando el cierre con el tema. De verdad que he tratado de hacerlo lo mejor posible para que pueda quedarles ese conocimiento y es un tema que realmente es muy amplio y ustedes mismos han visto que a veces se extiende hacia otras ramificaciones que también implica la vida de las personas, de como cuando uno dice, yo cómo me habría afectado de esta manera si yo fuera el esposo o la pareja de alguien en esta posición, en esta situación. Entonces realmente se ha vuelto interesante porque se ha complementado en esa ramificación temática. Y como les decía al inicio, catastro es un tema que de una u otra manera en algún momento todos tenemos que ver con esto. Entonces es muy bueno que tengan al menos las bases y las herramientas ya para poder verificar un folio cuando vayan a comprar una propiedad, cuando vayan a vender, tener claridad en las cosas. Realmente espero que les sirva mucho y que sepan pues utilizar esta información, de verdad. Y muchas gracias, Alba, por esa observación. He tratado de hacerlo lo mejor posible y que lo puedan entender de la mejor manera.
Entonces, no siendo más, les doy pues la despedida, les recuerdo por favor diligencien la asistencia y muchas gracias por la asistencia a este espacio. Les deseo a todos una feliz noche. Que estén muy bien. Feliz noche. Muchísimas gracias. Gracias chicos, que estén muy bien. Hasta luego.